próximo sábado. Retomando nuestra clase, haciendo una retroalimentación, se recordarán pues que empezamos a desarrollar lo que es el juicio ordinario. Vimos los juicios de conocimiento, el ordinario, el oral, el sumario, el arbitraje. Les hice énfasis que en séptimo semestre solo íbamos a desarrollar lo que es el juicio ordinario. El oral, el sumario y el arbitraje serán temas de octavo semestre. Empezamos con el trámite del juicio ordinario. Recordemos que se inicia con una demanda, luego hay un emplazamiento. Entre el emplazamiento y la demanda podemos interponer excepciones previas o dilatorias. Ya sabemos que para interponer esas excepciones es dentro de los 6 días de los 9 que tenemos para tomar actitudes. Luego, pues, lo que sigue en el trámite son las actitudes del demandado, el tema central que vamos a desarrollar la noche de hoy. Pero también vimos todas las excepciones previas o dilatorias, también vimos las excepciones privilegiadas, las mixtas y las perentorias, definición, fundamento legal y su trámite, principalmente de las previas o dilatorias, que se tramita en la vía de los incidentes, el que está regulado en la ley del organismo judicial, del 135 al 140. Desarrollamos ese trámite, vimos el trámite por cuestión de derecho y el trámite por cuestión de hecho. Ya vimos y sabemos que son las excepciones perentorias, donde está su fundamento legal, segundo párrafo del artículo 118 del decreto ley 107. Y hoy nos vamos a centrar puntualmente en las actitudes del demandado. Ese sería nuestro tema toral, siempre recordando que el juicio ordinario empieza con una demanda, el juez emplaza. ¿Qué hizo al emplazar? Llamó a juicio, concedió 9 días. De esos 9 días tenemos 6 para interponer excepciones previas o dilatorias. Alguien preguntaba, licenciada, ¿y las actitudes del demandado cuáles son? Les dije que en su momento se iban a explicar esas actitudes. Hoy es el momento para explicarlas. Y la primera actitud que vamos a desarrollar es la rebeldía. Quiero hacer énfasis que en la diapositiva pues aparecen la rebeldía, el allanamiento, la contestación de la demanda y la reconvención. Esas son las posibles actitudes que puede tomar el demandado frente a la demanda. Se recordarán que nuestra definición de teoría general del proceso es la ciencia que estudia el proceso, estudia la acción, la excepción, la jurisdicción, la competencia, todas las actitudes del demandado. Ahí estamos la noche de hoy y siguiéndole la lógica a esa definición de teoría general del proceso, que en una sola palabra sabemos que lo estudia todo. Entonces también la teoría general del proceso estudia las actitudes del demandado en un proceso civil, en este caso dentro del juicio. Entonces vamos a crear una definición de rebeldía. Anote, la rebeldía es una actitud negativa y pasiva del demandado. Esa es la definición técnica clásica. La rebeldía es una actitud negativa y pasiva del demandado. Entendamos que negativa es porque es un hacer nada, al igual que pasiva, ¿verdad? El demandado
comparece o está pasivo frente a la demanda. En otras palabras, nosotros ya sabemos que emplazar es cuando el juez llama, es el llamamiento. Es cuando el juez, en buen chapín, le hace al demandado, venga, ¿verdad? Usted ha sido demandado, lo emplazó. En buen chapín y en forma jocosa, la rebeldía es como decirle así al juez, ¿verdad? El no hacer nada, el tener una actitud negativa y pasiva frente a la demanda. Es algo parecido cuando un niño está rebelde, ¿verdad? No hace sus tareas, no quiere ir al colegio, no hace caso. Ese niño está rebelde, pero no se puede quedar así. Esa rebeldía tiene alguna consecuencia, tiene efectos. Lo mismo sucede en el proceso. Si no, cualquiera le llegaría una notificación de una demanda, ha sido emplazado, ha sido llamado a juicio y le vale. Y se queda así para eterna memoria. No. Esa rebeldía tiene sus efectos y los vamos a descubrir en la lectura de dos artículos. Anote, el 113 y el 114 del Código Procesal Civil y Mercantil. Descubramos esos efectos de la rebeldía, pero quiero que quede claro que la rebeldía es una actitud negativa y pasiva del demandado frente a la demanda. En otras palabras, es un no hacer, ¿verdad? O hacer nada frente a la demanda. Esa rebeldía tiene sus efectos. Entonces, el artículo 113 del epígrafe dice rebeldía del demandado. Artículo 113. Si transcurrido el término del emplazamiento, recordemos que el 111 nos regula el emplazamiento y nos da un plazo de 9 días para tomar actitudes frente a la demanda. Ya de todos he sabido que de esos 9 tenemos 6 para interponer excepciones previas o dilatorias. Pero los 9 días que nos da el juez en el artículo 111 es para tomar actitudes. Cuando el demandado no toma ninguna actitud frente a la demanda, hay que declararlo en rebeldía. Y esa rebeldía tiene sus efectos. Repito, descubrámoslos. Dice el 113, si transcurrido el término del emplazamiento, en otras palabras, si transcurrido los 9 días, el demandado no comparece, aquí descubrimos el primer efecto, subraya, se tendrá por contestada la demanda en sentido negativo y se le seguirá el juicio en rebeldía. El primer efecto de la rebeldía es que se tendrá por contestada la demanda en sentido negativo. Luego lo que sigue dice a solicitud de parte, subraya, ¿no? Eso nos lleva a otra pregunta. ¿Cómo opera la rebeldía? Opera a solicitud de parte. Entendamos. Eso quiere decir que no opera de oficio. Y es que tiene su lógica. Entendamos. Un juez, por muy pocos juicios que tenga en su judicatura, en su juzgado, podrá tener 200, 300, 400, hasta 1000 juicios, en un número quizá exagerado. Pero pensemos que tiene 300 juicios en su juzgado. Él no puede estar todos los días revisando a quién ya se le vencieron los 9 días. Por eso es de que no opera de oficio.
La rebeldía opera a solicitud de parte. Quiere decir que quien tiene que estar vigilante de que se le vencieron al demandado los 9 días y no tomó ninguna actitud, debe ser el abogado de la parte actora. Alguien en la otra sección preguntaba, y podría hacer la misma pregunta: ¿y cómo es que se entera la parte actora que el demandado no tomó ninguna actitud frente a la demanda? Recuérdense que para eso existen las notificaciones. Toda resolución que emita un juzgado, un juez, tiene que ser notificada. La parte actora como la parte demandada van a ser notificados cuando el juez le dio trámite a esa demanda y emplazó y concedió 9 días. Entonces, a partir de ese momento, el abogado de la parte actora debe estar vigilante, ¿verdad?, de ver qué actitud tomó el demandado frente a la demanda. Eso es lo que se llama procuración. ¿Se recuerdan que en la introducción de un escrito, de una demanda, en el auxilio profesional, ahí hemos consignado: actúo bajo la dirección, porque todo escrito que se presente a tribunales debe ir auxiliado por un abogado colegiado y activo. Por eso es que decimos bajo la dirección, procuración y auxilio. Lo que normalmente hacemos los abogados cuando litigamos y tenemos una oficina es que contratamos a un estudiante de derecho como procurador, y a él es el que estamos mandando a tribunales, ya sea a dejar memoriales, a darle seguimiento al proceso, a ver si no hay pendiente alguna notificación, si hay alguna resolución. Lo ideal sería que esa procuración lo haga el abogado, porque además ya vimos que él cobra por dirección y por procuración. El auxilio ya vimos que es un requisito, que nos lo dice el artículo 50 del Código Procesal Civil y Mercantil. Pues bien, pensemos que no fue el 5.º día, ¿no?, fue el 7.º día, porque puede ser que el demandado haya interpuesto excepciones previas o dilatorias. Recuérdense que para eso es 6 días. Pero pensemos que no presentó excepciones. Entonces, el 10.º día, a primera hora, tendría que estar el abogado de la parte actora pidiendo el expediente al oficial y ver si hay algún memorial que haya presentado la parte demandada, e ir con el comisario y preguntarle si ingresó algún memorial la parte demandada. Si dice no, no ha ingresado nada, en ese momento debe usted presentar su memorial pidiendo que se declare rebelde al demandado. Porque ¿cómo opera la rebeldía? A solicitud de parte. Imagínese que usted el 10.º día pregunta y le dicen no, no ha entrado nada, y se va a su oficina a hacer el memorial de solicitud de rebeldía, y cuando regresa, quizás 10, 11 de la mañana, resulta que el demandado ya tomó una actitud frente a la demanda. Entonces perdió usted un momento procesal oportuno. Por eso es que el consejo es que el 10.º día, cuando usted va a ir a preguntar como abogado de la parte actora, lleve de una vez su memorial listo por si las moscas, ¿verdad? Porque son las 8 en punto, ante el comisario con mi memorial. ¿Ya ingresó algún memorial a parte demandada? No. Presento mi solicitud de rebeldía. Lo sean 8:05, y atrás de mí, ya sea el procurador o el abogado de la parte demandada, con su memorial tomando una actitud frente a la demanda. ¿Cuál va a resolver primero el juez? Primero en tiempo, primero en derecho. El mío, el que sellaron 8:05. Si al otro le sellaron 8:10,
en ese momento prácticamente ya está declarado rebelde, porque lo primero que tiene que resolver el juez es el memorial que entró a las 8:05, poniéndole un ejemplo hipotético, ¿verdad?, para que entendamos cómo es que opera la rebeldía. Opera a solicitud de parte. Y además vamos a ver que esa rebeldía tiene sus efectos, tiene sus consecuencias, pero procesalmente, doctrinariamente, se le conoce como efectos de la rebeldía. Entonces ya descubrimos el primero, que se tendrá por contestada la demanda en sentido negativo. Y luego descubrimos también en el 113 que la rebeldía opera a solicitud de parte. Y ya le encontramos la lógica. El juez no puede estar todos los días revisando a quién ya se le vencieron los 9 días y no tomó ninguna actitud. Por eso es que el legislador dejó plasmado que la rebeldía opera a solicitud de parte. ¿Qué pasa si no ha sido declarado rebelde el demandado? Puede que pasen 10 días, 11 días, 15 días, un mes. Mientras no se solicite que sea declarado rebelde, el demandado no está rebelde. En cualquier momento puede comparecer y tomar una actitud. Entre comillas, en otras palabras, se volvieron de hule esos 9 días. Por eso es que la parte actora, su abogado, debe estar vigilante, ¿verdad?, de que el demandado no ha tomado ninguna actitud frente a la demanda. Sigamos descubriendo efectos de la rebeldía. Si nos damos cuenta en el artículo 114, sí, dígame. Disculpe la molestia. Entonces, digamos que pasados esos 9 días, todavía tendría opción, digamos, si la parte contraria no ha solicitado la rebeldía, el demandado todavía tiene opción de contestar la demanda. Pueden pasar 10 días, 15 días, un mes, 2 meses. Si no se ha solicitado por la parte actora que se le declare rebelde y el juez no lo ha declarado rebelde a solicitud de parte, el demandado no está aún en rebeldía. ¿Eso responde su pregunta? Sí, licenciado, muchas gracias. Y lo vamos a entender mejor cuando descubramos los efectos de la rebeldía y la importancia, ¿verdad?, que tiene que el actor esté pendiente de que en esos 9 días el demandado no tomó ninguna actitud. Sigamos leyendo los artículos. El artículo 114, si se dan cuenta, el epígrafe dice efectos de la rebeldía. Es un epígrafe mentiroso, porque ya descubrimos que el primer efecto está en el 103. ¿Y cuál es el primer efecto que subrayamos? Se tendrá por contestada la demanda en sentido negativo y se le seguirá el juicio en rebeldía. Esto es otra pregunta. ¿Cómo opera la rebeldía? A solicitud de parte. Ya lo explicamos. Entonces, diciéndolo de mejor manera y en forma correcta, los efectos de la rebeldía los encontramos en el 113 y 114. Que no nos confunda el epígrafe. Leamos el 114. Dice, desde el momento en que el demandado sea declarado rebelde. Vuelvo a leer. Desde el momento en que el demandado sea declarado rebelde. ¿Verdad? Quiere decir a solicitud de parte, ¿verdad? Si fue declarado rebelde es porque ya hubo una solicitud y el juez resolvió declararlo rebelde. Podrá trabarse embargo sobre bienes suficientes, sobre sus bienes, en cantidad suficiente para asegurar el resultado del proceso. Ahí tenemos el segundo efecto de la rebeldía. Podrá trabarse embargo sobre sus bienes en cantidad suficiente para asegurar el resultado del proceso. Recapitulando, primer efecto,
se tendrá por contestada la demanda en sentido negativo. Eso lo encontramos en el 113. En el 114 hemos encontrado el segundo efecto de la rebeldía, que se trabará embargo sobre bienes en cantidad suficiente para asegurar el resultado del proceso. Tense en cuenta los riesgos, los efectos que hay o consecuencias de que alguien sea declarado rebelde, el no tomar ninguna actitud frente a la demanda. Pero repito, ¿cómo opera la rebeldía? Opera a solicitud de parte, ¿verdad? Eso lo encontramos en la última línea del artículo 113. Llevamos dos efectos de la rebeldía. Sigamos leyendo. Dice, compareciendo el demandado después de la declaración de rebeldía, podrá tomar los procedimientos en el estado que se encuentre. Ese es el tercer efecto. Deberá tomar el proceso en el estado que se encuentre. ¿Se recuerdan que pues yo he comparado el proceso con el recorrido de un tren? Pensemos que las actitudes del demandado que tenemos acá en la diapositiva es Villanueva. Ahí se tuvo que haber subido al tren, ¿verdad?, al tomar alguna actitud. Pero el no tomar ninguna actitud y ser declarado rebelde a solicitud de parte, primero se tendrá por contestada la demanda en sentido negativo, efectos. Segundo, se trabará embargo sobre sus bienes. Tercer efecto, deberá tomar el proceso en el estado que se encuentre cuando él comparezca. En otras palabras, donde vaya el tren, ahí se tendrá que subir al tren. Pero miremos qué sucede en esta etapa. El sábado tenemos una comprobación dentro de los temas que se dejó de lectura está lo relativo a la prueba. Ahí vamos a encontrar, si es que ya leyeron, los 4 momentos procesales de la prueba. 4 momentos procesales de la prueba: ofrecimiento, proposición, diligenciamiento y valoración. Repito, y si lo estoy explicando ya, es pregunta de parcial, de final, o podría ser también pregunta de un examen privado. ¿Cuáles son los 4 momentos procesales de la prueba? Respuesta: el ofrecimiento, la proposición, el diligenciamiento y la valoración. Voy a quitar 3 y me quedo solo con el primero, el ofrecimiento. ¿Cuándo es que se ofrece la prueba? Para la parte actora, al presentar su demanda. Para la parte demandada, al contestar la demanda. Repito, ¿cuándo es que se ofrece la prueba? Para la parte actora, en su demanda. Para la parte demandada, al contestar la demanda. Escuche, no contestó la demanda porque no tomó ninguna actitud, fue declarado rebelde. Ahí encontramos el 4 efecto. Perdió el momento procesal de ofrecer prueba. En otras palabras, alguien que ha sido declarado rebelde, en buen chapín, no solo se fue rebelde, sino se fue horrible. ¿Cómo pretende la parte demandada ganar el proceso si no ofreció prueba? Entonces, mire qué efecto, ¿verdad? No solo se tendrá por contestada la demanda, recuérdese que él no la contestó, el efecto es que se tendrá por contestada. Luego se trabará embargo, deberá tomar el proceso en el estado en que lo tome, y ahí descubrimos que al no contestar la demanda, perdió el momento procesal de ofrecer prueba.
Anote que los 4 momentos procesales de la prueba son vinculantes. Los 4 momentos procesales de la prueba son vinculantes. ¿Qué quiere decir eso? Que no puede existir uno sin el otro. No puede existir la proposición sin el ofrecimiento. No puede existir la valoración sin la proposición ni el diligenciamiento. Son vinculantes. Y agregue esto, y deben de guardar un orden cronológico. Cronológico quiere decir que primero se ofrece, después se hace la proposición, después se hace el diligenciamiento y por último la valoración. Estos 3 momentos los voy a explicar cuando lleguemos al periodo probatorio en el juicio ordinario. Ahorita me interesaba que ustedes entendieran el ofrecimiento. ¿Cuándo es que se ofrece la prueba? El actor en su demanda y el demandado al contestar la demanda. No tomó ninguna actitud, no contestó la demanda, entonces perdió el momento procesal del ofrecimiento de la prueba. Y como son vinculantes, si no ofreció, no va a poder proponer, no se va a poder diligenciar y no se podrá valorar esa prueba. Prácticamente no fue rebelde, sino en buen chapín se fue horrible, porque no tiene ninguna posibilidad de ganar ese proceso sin prueba. La prueba es el corazón del proceso. Entonces, efectos de la rebeldía. Hemos descubierto el primero, se tendrá por contestada la demanda en sentido negativo. Segundo, se trabará embargo sobre bienes suficientes. Tercero, deberá tomar el proceso en el estado que se encuentre cuando comparezca al proceso. El cuarto, que lo hemos descubierto, perdió el momento procesal del ofrecimiento de la prueba. Entonces, vean la importancia de que la parte actora esté vigilante de esos 9 días y el 10º día, a primera hora, ya con su memorial, si no se tomó ninguna actitud por parte del demandado, presentar su memorial pidiendo que se declare rebelde al demandado y los efectos de la rebeldía, que ya hemos visto que se tenga por contestada la demanda en sentido negativo, que se trabe embargo sobre bienes suficientes y que si comparece el demandado, tome el proceso en el estado que se encuentre. Entonces, entendemos por qué la importancia de estar vigilante, entendemos los efectos de la rebeldía, entendemos cómo opera la rebeldía a solicitud de parte. Dejo abierto por si hay alguna inquietud, alguna interrogante. Licenciado, buenas noches, le saluda Evelyn Argueta. Yo sí tengo una duda. Me llama la atención la expresión, el verbo de trabarse con respecto del embargo, porque según tengo yo entendido, de hecho hay medidas precautorias en donde a la parte demandada se le solicita al juez que se le embargue, que se le arraigue, digamos que se le embargue en cuenta, se le arraigue en el país, en fin. Entonces, me llama la atención a qué se refiere esto exactamente, digamos que se confirme ese embargo para que entonces ya pase a remate o cuál sería la diferencia. Mire, pues, el proceso cautelar es otro proceso, ¿verdad? Ahí usted en el proceso cautelar va a pedir medidas de seguridad, embargo, anotación de litis, secuestro de bienes, intervención. Ese es otro asunto, ¿ya? Ahorita estamos en el juicio ordinario, sin que lo pida la parte actora, ¿verdad? Que le embarguen sus bienes, ¿sí? Porque esa es una medida precautoria que se tendría que pedir en proceso cautelar
un efecto de no haber tomado ninguna actitud frente a la demanda, pues es que se le van a embargar sus bienes, ¿verdad? La palabra no suena muy bonita, ¿verdad? Se trabará embargo. Técnicamente el legislador le hubiese puesto se decretará embargo, ¿verdad? Suena más técnico, con un léxico más apropiado, pero no sé por qué razón redactaron de esa manera el artículo. Si quiere lo volvemos a leer. Desde el momento en que el demandado sea declarado rebelde, podrá trabarse, ¿verdad? El legislador o quien tecleó puso la palabra trabarse, nosotros entendamos que sería decretarse, ¿verdad? O resolverse embargo sobre sus bienes, ¿verdad? Pero no confundamos el proceso cautelar con este efecto de la rebeldía. Aquí entiéndase que ni se pidió por la parte actora, pero el no tomar ninguna actitud y haber sido declarado rebelde, uno de sus efectos es que se decretará, entre paréntesis, ¿verdad? Porque la ley dice trabará embargo, y entiéndase que es decretar, se resolverá embargo sobre sus bienes. ¿Para qué? Para garantizar las resultas del proceso. Pero no tiene nada que ver, ¿verdad?, este efecto con el proceso cautelar que está regulado a partir del 516 del Código Procesal Civil en el libro quinto, ¿verdad?, que es las medidas de seguridad, el arraigo, el embargo, el secuestro, la anotación de litis, la intervención y las providencias de urgencia. No entremos al proceso cautelar porque entonces nos va a crear confusión, ¿verdad? En su momento, cuando se explique, si es que nos da tiempo en séptimo semestre, si no será explicada en octavo, ¿verdad? Los que decidan continuar conmigo y si Dios me da vida y nos da vida a todos, ¿verdad? Entonces, entiéndase ahorita el embargo como un efecto de la rebeldía. Nada que ver con el proceso cautelar. No sé si le respondo a su pregunta. Sí, excelente, licenciado, porque sí me causó duda eso, pero como sí, me pareció, he escuchado. Lo que pasa es que usted se me está adelantando, ¿verdad? Años luz. O sea, ahorita, tema de aquí a las clases que nos alcance a explicar es el juicio ordinario. Ahorita estamos en las actitudes del demandado. ¿Qué es la rebeldía? ¿Cómo opera? ¿Cuáles son sus efectos? En dos regulados, en el 113 y 114. ¿Estamos claros? Clarísimo, ¿sí? Licenciado. Muchas gracias. Muy bien. Entonces, llevamos 4 efectos de la rebeldía, ¿verdad? Se tendrá por contestada la demanda en sentido negativo. La ley dice se trabará embargo sobre sus bienes. Deberá tomar el proceso en el estado que se encuentre y ya descubrimos que si no contestó la demanda, perdió su momento procesal para ofrecer prueba. Sigamos leyendo el 114. Escuchen, vamos a descubrir en este momento el fundamento legal de la excusa. Repito, porque no vamos a encontrar un epígrafe en un artículo que diga fundamento legal de la excusa. Ya vimos que el 113, el epígrafe dice rebeldía del demandado. El 114 dice efectos de la rebeldía. Aquí no vamos a tener un 114 bis que diga excusa. Lo vamos a descubrir de la lectura. Lleven la lectura conmigo. Dice, podrá dejarse sin efecto la declaración de rebeldía y el embargo trabado, vuelve a repetir trabado, ¿verdad?, si el demandado prueba que no compareció por causa de fuerza mayor insuperable. Eso quiere decir, ¿verdad?, ahí subraye y póngale con su puño y letra en un paréntesis o una llavecita fundamento legal de la excusa.
Aunque usted no me crea, a mí me llaman abogados, me llaman amigos, ¿verdad? Jueces, magistrados, a veces, ¿verdad? Mira, no sabes dónde está el fundamento legal de tal cosa. Gracias a Dios, pues yo puedo presumir de un buen manejo de código, leo, y si me preguntaran en dónde está el fundamento legal de la excusa, pues rápido le diría en el segundo párrafo del 114, ahí está escondido. El mismo artículo que nos habla de los efectos de la rebeldía, que es un epígrafe mentiroso, porque ya vimos que el 113 y 114 nos habla de los efectos y no menciona lo de la prueba. Eso lo hemos descubierto de un análisis de los 4 momentos procesales de la prueba: ofrecimiento, proposición, diligenciamiento y valoración. Cuando se ofrece, el actor en su demanda y el demandado al contestar la demanda. No contestó la demanda, fue declarado rebelde, perdió el momento procesal de ofrecer prueba. Eso lo hemos descubierto. Ni siquiera lo dicen los artículos. Es un análisis que hemos hecho. El cuarto efecto, que no podrá ofrecer prueba. Más sin embargo, en el segundo párrafo de ese artículo 114, muy escondido, tenemos el fundamento legal de la excusa. Y dice la ley que si el demandado justifica, ¿verdad?, que por causa mayor podría ser una enfermedad, ¿cómo podríamos nosotros justificar al juez que me encontraba enfermo? Pues con una certificación médica, ¿verdad? O si estaba hospitalizado y eso me impidió, ¿verdad?, en esos 9 días contestar la demanda. En la otra sección puse otro ejemplo. Por ejemplo, usted trabaja en Quetzaltenango, ¿verdad?, y tiene que venir a la ciudad capital a presentar su memorial, ¿verdad?, porque aquí ha sido demandado, a contestar la demanda, y resulta que hubo un derrumbe y no le permitió pasar. Les contaba a los compañeros que a mí me sucedió, no sé si fue en el Stan o el Mitch, no recuerdo, y yo estaba dando cursos de preparación de privado, plan domingo en Shela, y venía ya de retorno ahí por Patzum, arribita, y hubo un derrumbe. Y pasé 16 horas ahí esperando a que limpiaran y habilitaran el paso. Y yo me tenía que presentar a mis labores el día lunes. Tuve que justificar el por qué no pasé. Pero si hubiese sido algo procesal, ¿verdad?, de igual manera me hubiese fundamentado en el 114, segundo párrafo, pues ese fue un hecho notorio, las noticias, etcétera, fue público, pero yo aún así, para justificarlo ante un juez, hubiese pedido una certificación, una constancia al INSIBUME, a la Dirección General de Caminos, no sé. Va a depender de la situación, ¿verdad?, para que yo le pueda justificar al juez como excusa de por qué no comparecí, en este caso a contestar la demanda, o pudo haber sido en un juicio oral, una audiencia. En civil, ¿verdad?, el fundamento legal escondido está en el 114. Pregunto, ¿se entendió eso de la excusa y que podrá dejarse sin efecto si el juez acepta la excusa? La rebeldía, lógicamente, pues tendrá la oportunidad de contestar la demanda y se levantará el embargo de sus bienes. ¿Se entiende eso? Licenciado, me surge la duda, digamos, en el sentido de que luego de que él presenta la excusa, aquí dice que la petición se sustanciará como incidente en pieza separada y sin que se suspenda el curso del asunto principal, por lo cual yo entiendo que el proceso como tal continúa. Entonces, ¿cuál sería el momento entonces procesal oportuno entonces para que él haga la proposición el ofrecimiento de prueba? Fíjense que primero le voy a corregir.
Ajá. El artículo no dice que se va a llevar en la vía de los incidentes. Ahí está usted pasándose a otra cosa. Lo que dice ahí que se va a llevar en la vía de los incidentes es mi siguiente explicación: la sustitución del embargo. De la excusa no regula un trámite. O sea, usted presenta la excusa y el juez la va a decidir, va a resolver si la acepta o no. Lógicamente, si está bien justificada, si es enfermedad y hay una certificación médica, va a declarar con lugar la excusa. Y lo que usted está entendiendo que se tramita en la vía de los incidentes es la sustitución del embargo. Si quiere lo leemos. Leamos todo el segundo párrafo. Dice, podrá dejarse sin efecto la declaración de rebeldía si el embargo trabado, si el demandado prueba que no compareció por causa de fuerza mayor insuperable. Ahí terminó. Luego dice, también podrá sustituirse. Entonces, ese es el fundamento legal de la sustitución del embargo. Ese sí dice que se tramitará en incidente. No dice que la excusa se tramitará en incidente. Para aclararle, quiero comentarles que cuando me examiné en mi privado, una de las preguntas que me hicieron era que si se podía sustituir el embargo. Lógicamente, como yo había estudiado, les dije que sí. Y me preguntaron dónde está el fundamento legal. Y yo sabía que estaba escondido en el artículo 114. Entonces me fundamenté y me preguntaron, ¿y en qué día se tramita? En incidente. Entonces, le aclaro a la compañerita que ahí había confundido usted dos aspectos. Si vemos en el 114 encontramos efectos de la rebeldía, ¿verdad? Dos, porque el tercero o cuarto, ¿verdad?, es lo de la prueba, análisis, y el primero está en el 113. Luego en el 114 encontramos el fundamento legal de la excusa y encontramos también el fundamento legal escondido de la sustitución del embargo. Le voy a poner un ejemplo. Imagínense que a mí me embargaron como efecto de la rebeldía mi salario. Pero resulta que eso me provoca un gran problema, ¿verdad? Ya no puedo pagar tarjetas de crédito, ya no puedo pagar apartamento, etcétera, etcétera. Pero tengo un bien inmueble, una casa. Entonces le planteo al juez la sustitución del embargo. Y en lugar del embargo propongo, ¿verdad?, mi casa como garantía. Eso se tramita en la vía de los incidentes, ¿verdad? Lo admite para su trámite, correrá audiencia por 2 días. ¿Cuál es el trámite de los incidentes? Si es cuestión de derecho, resolverá a los 3 días. Si es cuestión de hecho, abrirá prueba 8 días y resolverá 3 días. Le aclaro a la compañerita, ¿verdad? Lo que se tramita en la vía de los incidentes es la sustitución del embargo, no la excusa. ¿Se entendió? Sí, licenciado, muchas gracias. Solo que me sigue quedando la duda, entonces, ¿en qué momento va a ser cuando él pueda presentar, digamos, el ofrecimiento de prueba? Ya al contestar su demanda, si el juez da la excusa, pues va a poder contestar su demanda sin ningún problema, porque no está declarado rebelde. Es el momento procesal para ofrecer prueba para el demandado es al contestar la demanda. Pensemos que le rechazó la excusa, que no la justificó, sigue rebelde. Sigue sin poder contestar la demanda, perdió el momento procesal de ofrecer la prueba. ¿Entendió? O sea que en el mismo momento que él presenta su excusa, en ese mismo momento también él presenta la contestación de la demanda. Esa era la parte que no me quedaba clara. No. Él presenta su excusa, ¿sí? La justifica. Si el juez la acepta, entonces levanta la rebeldía.
Entonces él ya tiene, y le tiene que notificar, ¿verdad? Se resuelve con lugar la excusa, se levanta la rebeldía, el embargo, etcétera. Entonces en ese momento, inmediatamente, contesta su demanda en sentido negativo y ofrece sus medios de prueba. Ah, excelente. Ahora sí me quedó No claro. es el momento, presenta su excusa, tiene que ser resuelta primero. Porque puede ser que no la acepte el juez, sigue rebelde. Si la aceptó, inmediatamente contesta su demanda y ofrece sus medios de prueba. Ahora sí, muchas gracias. Muy amable. Muy bien. Licenciado, buenas noches. Que estamos. ¿Sí? ¿Quién más? Edgar, ¿sí? Licenciado, buenas noches. Con una consulta. Y en el artículo 114 que estamos viendo, con respecto a la ubicación de la excusa, en mi código tiene, el primer párrafo tiene 3 líneas, el segundo párrafo tiene 2 líneas, y el tercer párrafo tiene 6 líneas, que es donde está la excusa. Entonces mi pregunta es, ¿la excusa está ubicada en el segundo párrafo o tercer párrafo? Mire, eso es cómo le va a depender de lo que en el mío lo que tengo son 2 párrafos. Okay. Entonces, pero usted no tiene ni siquiera que decirle al juez primer párrafo. Usted comparezco a interponer excusa con fundamento legal en el artículo 114. Y como usted en su escrito en el fundamento de derecho tiene que copiar el artículo, ¿se recuerda? Cierto. Entonces yo le pondría con negría, ¿verdad? Donde dice podrá dejarse sin efecto, y al final le pondría entre paréntesis la negría o lo resaltado es propio. Eso quiere decir que no está en el código, ¿verdad? Pero es indistinto si usted dice primero, no, la verdad que yo de ir por partes, ¿verdad? Gracias, en la lectura del 114. Pues si su código tiene 3 párrafos, pues recuérdese que eso depende de la imprenta que imprimió el código, ¿verdad? El que yo tengo tiene solo 2 párrafos, ¿verdad? Ok, muchísimas gracias. Pero para responderle técnicamente, usted cuando presente su memorial, ¿verdad? En el fundamento de derecho tiene que copiar íntegramente el 114. O puede ponerle entre comillas puntos suspensivos y copia a partir, podrá dejarse sin efecto la declaración de rebeldía. Perfecto, muchísimas gracias. Es estilo de cada quien como abogado, llamémosle el estilachi, ¿verdad? Sí, eso se va a ir adquiriendo conforme la experiencia, el tiempo, etcétera, etcétera, ¿verdad? Ahorita yo lo dividí en párrafos para ir partiendo del artículo en su lectura y en el análisis. ¿Estamos? Excelente, Lic. Muchísimas gracias, le agradezco. Muy bien. Entonces, sigue abierta la oportunidad si es que tenemos alguna duda, que es la rebeldía, cómo opera sus efectos. Solo tengo duda, licenciado, con respecto al plazo para interponer la excusa. Tiene que ser inmediatamente. Imagínense en el ejemplo que yo le puse de cuando venía yo de Shela y hubo un derrumbe. 16 horas, ¿verdad? Entonces pasé y yo traía mi memorial, ¿sí? Pasé, yo lo primero que tendría que hacer es hablar con mi abogado ahora, o si yo soy abogado, redactar mi memorial de excusa, justificarla y presentarla inmediatamente, ¿verdad? Imagínense que eso fue por decirle 16 de abril de 2012. No me va a tardar 6 meses tiene que ser inmediatamente, ¿verdad? Porque si usted pasó al día siguiente, pues tiene que movilizarse, porque usted está con aquella cosita de que si no presenta la excusa va a ser declarado rebelde, ¿verdad? Inmediatamente sería la respuesta. ¿Estamos? ¿Sí? ¿Me escuchó? Sí, licenciado, claro.
Inmediatamente, ¿verdad? Si no hay plazo, si la ley dijera dentro de 3 días, pues usted tiene 3 días para presentar, pero no hay plazo. Entonces ahí se tendría que interpretar inmediatamente, ¿verdad? Cuando ya esté en posibilidades usted de justificar ante el juzgado. Entonces, Licenciado, perdone. Gabriela, dígame, Gabriela. Buenas noches, disculpe, Buenas a mí me queda la duda. ¿Hay alguna cosa mediante la cual el juez pueda tasar cómo aceptar esa excusa? Porque al final de cuentas, supongamos que se enfermó el día 7 o el día 8 o el día 9, pero el juez al final va a decir, ¿y los otros días por qué no lo presentó? Entonces, ¿habrá como algo para...? No, porque la ley le da 9 días, ¿verdad? No tiene usted por qué hacerlo el segundo día, tercer día. Recuérdese que es un plazo prudencial, ¿verdad? Para que usted, su abogado, pueda elaborar la contestación de la demanda, que no es fácil, lleva tiempo conseguir los medios de prueba. Si la ley le da 9 días, ¿verdad? No le obliga que tiene que ser el 7º, el 8º. Y hay cuestionamiento de que por qué no lo hizo antes. Entonces, él se enfermó y justificó, y si es plena prueba, una certificación expedida por un médico es plena prueba según el 186, ¿verdad?, del Código Procesal Civil y Mercantil, porque el médico también tiene fe pública. Solo que ahí sería una fe pública administrativa, ¿verdad? Salvo, ¿verdad?, que alguien vaya más allá y cuestione la certificación. Sí, pues, o sea que lo que se justifica es el último día, digamos. No le escuchamos, licenciado. Lick se fue. Se fue la señal. Lo vemos. Se acabó la clase, feliz descanso, feliz noche. O sea que en conclusión solo justificamos el 9º día. Yo sí preguntaría, pero bueno, ¿y sí por qué no lo presentó antes? Es más, lo exijo, yo quiero saber por qué, di tú. Pues sí, pero si tenías 9 días y vas a justificar solo el 9º, imagínate. Bien, dicen que cuando el gatito no está, los ratoncitos se divierten. Bueno, yo me voy, mucha feliz noche. Feliz noche, Juan. Igualmente, Juan Carlos. Compañero, buenas noches. En un momento se va a conectar el licenciado, que se le fue la luz. Ok, muchas gracias. Perdón, ya me conecté de nuevo. Perfecto, Disculpen, gracias. Cayó un rayo por acá e interrumpió la luz, pero ya me reconecté. De todas maneras, pues ya el tema fue agotado. Es el mismo tiempo que me llevé con la otra sección, ¿verdad? Que solo nos dio tiempo a ver lo de la rebeldía. Haciendo síntesis, es una actitud negativa y pasiva del demandado. Tiene sus efectos en el 113 y 114. Tendrá por contestada la demanda en sentido negativo. Se trabará embargo sobre bienes suficientes. Deberá tomar el proceso en el que encuentre. Descubrimos que no podrá ofrecer prueba porque no contestó la demanda. Ahí en el 114 está escondido el fundamento legal de la excusa y el fundamento legal de la sustitución, y que su trámite es incidental. No sé si hay alguna duda
porque ya estamos también casi llegando al tiempo y hay problema acá por donde yo vivo de lluvia y tormenta y se nos podría ir de nuevo la luz, pero de todas maneras hasta ahí llegué con la sección de solo nos dio tiempo a agotar el tema de la rebeldía. El viernes entraríamos a explicar las demás actitudes del demandado. ¿Dudas? Pues del tema del día de hoy, Lick, yo la verdad le agradezco que des y bien, pero sí tengo una duda de la lectura, porque